Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Si todas las personas que me están escuchando en este momento cerraran los ojos y recordaran el muñeco o la muñeca o el juguete que más querían cuando eran niños o niñas, ¿qué llega a su cabeza? Sí, tenemos en cuenta que muchas personas no disfrutamos de muchos, materiales para distraer nuestra imaginación, pero de la recursividad es donde surgían los mejores y más inolvidables juguetes. Por eso hoy traemos a una creadora maravillosa. Ella es Ana Karen Allende, mexicana, mujer, creadora, escritora, también una diseñadora de mundos, de muñecos, de muñecas, de juguetes. Hoy está aquí sentada en nuestra banca. Ya hicimos nuestro primer podcast, así que vayan a buscarlo. Está en iVoox y también está en YouTube, en Deezer y en Spotify. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Jacdi López y les doy la bienvenida. Ana Karen, gracias por estar en la banca. Bien llegada. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí conversando con ustedes nuevamente. Ana Karen, en el podcast pasado hablamos de Retacitos México, que es tu hijo, tu hija, tu hije. Y me parece súper lindo que muchos de los que escuchamos el podcast nos empezamos a acordar de nuestra niñez, de los muñecos o los juguetes que tanto amamos, y eso me pasó. Entonces, qué chévere. Y además esa tarea tan linda, de verdad les recomiendo que vayan a escuchar ese podcast. La importancia de jugar como adultos, como niños, como creadores, la importancia de no hacer algo que sea útil para, sino de distraerse, de desconcentrarse y centrarse en otro espacio, me pareció muy interesante. Pero surgió una pregunta súper chévere y es: ¿de dónde sale Retacitos México? ¿Por qué el nombre de esta tienda? Pues bueno, Retacitos es una marca registrada y su nombre, como tú bien lo dijiste, es mi hijo. Y ahora ya es todo un joven que me acompaña en la vida y soy muy feliz. Retacitos nació en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Y ese nombre parte de que la primer muñeca que hice para regalarle a la hija de unos amigos que nos visitaban y estaba muy inquieta, y fui así rápido, ¿dónde hay retacitos? Hice rollitos de tela, los amarré como pude y le hice su muñequita para que se entretuviera mientras los grandes estábamos ahí departiendo. Y le encantó y se la llevó. Y bueno, lo curioso del caso es que no llegó a su casa, se le cayó en el camino y la salimos a buscar todos porque eran vecinos, estaban a 2 cuadras de su casa. La salimos a buscar por donde habían caminado en la casa, no estaba la muñeca. Retacitos se fue a recorrer el mundo y pues me pareció fantástico que esa fuera el presagio para esa creación con Retacitos que tenía en casa en ese momento, y por eso decidí que así se llamara el proyecto de hacer juguetes. Wow, noto y estoy segura que muchos de los que escuchamos estos podcasts notan esa facilidad o sensibilidad de soñar, de fantasear y crear. Esa sensación, ¿cómo la vivió Ana Karen cuando era una niña? De pronto había escritura en la casa, lectura. Ya nos contabas en los podcasts pasados que en tu familia está el tema de crear los juguetes, de crear las muñecas, pero ¿qué más le apuesta a que este mundo siga creciendo? Pues bueno, desde también muy chiquitas, mi papá es muy juguetón con el lenguaje. Siempre era un reto entenderle porque, no sé, por decir algún ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza, que ¿dónde están mis zapatos? O ¿dónde están los zapatos? Y entonces él me detenía y me decía, ¿pero qué es un zapato? ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Pero lo que pasa es que no había hecho yo la pausa al hablar, pues hablamos de corridito. No es como cuando estás leyendo que cada palabra es un bonche de letras, espacio, bonche de letras, espacio. Al hablar no oyes el espacio a veces. Entonces, pues yo estaba buscando los zapatos y entonces él dijo, bueno, ¿qué es un zapato? Para que yo como niña también mi ratoncito diera vueltas así de ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con el español y qué pasa con la forma
forma de expresión. Entonces, desde muy pequeñas también aprendimos a reflexionar de nuestro lenguaje. Y toda la vida, cuando salíamos a carretera y demás, contábamos cuentos, cantábamos canciones, inventábamos historias de algo que habíamos visto en la carretera o de lo que estábamos viendo si visitábamos un sitio arqueológico o algo. ¿Cómo te imaginas que vivían aquí? ¿Qué comían? ¿Qué hacían? ¿Qué historias? Entonces también desde muy pequeñas tuve desarrollé ese hábito de estar pensando en posibles historias y de estar pensando en posibles palabras que podría utilizar o cómo se pueden utilizar las palabras. Claro, es una magia escondida tanto en los libros como en las narraciones de las personas que nos rodean. Y por eso precisamente aquí en Banca del Parque Radio, Historias de Vida se vuelve un programa tan valioso. Bueno, hay algo que no hemos hablado a detalle y ya estamos llegando a ese sitio y es esa escritora que empieza a contar a la gente con cuentos México. Pero cuéntame un poco más de lo que has hecho porque hay varios ya publicados. No, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, yo estuve casada un buen rato y cuando me divorcié me pegó durísimo. Desde pequeña también tomé algún taller literario y de hecho con ese primer taller literario en mi adolescencia fui acreedora a un premio de poesía a la muerte. Ya ven que en México el acercamiento de la muerte es muy particular y yo escribí un poema a la muerte y me gané el primer lugar de ese concurso de la Casa de la Cultura cuando yo tenía apenas 15 años. Entonces, bueno, fue muy emotivo. Me dieron una pizza de premio y fue fantástico. Excelente. Para mí. Sí. Y bueno, de ahí me quedó el gusto de los talleres literarios. Tuve la fortuna de ir con ese taller a un retiro con mi mamá y mi abuela que también lo tomaban y ese compartir el gusto por expresar las emociones, las historias, los recuerdos con ellas pues me parece fantástico. Después pues bueno, como les comentaba en el podcast anterior, me fui a vivir a la Ciudad de México, ya me casé, viví feliz y hasta que ya no y me divorcié. Cuando me divorcié que me pegó muchísimo, busqué un taller literario porque yo no quería hacer juguetes tristes, necesitaba sacar esa información, pero no a través de mis juguetes. Y encontré este taller maravilloso de Endora Ediciones y acudí y se me abrió un mundo de posibilidades también de letras. Ahí fue que empecé a tomar el taller. En el podcast pasado les publicamos también a ustedes, queridos oyentes, algunos de los libros que ha escrito Ana Karen, pero lo más, digo yo, maravilloso es lo diversos que son. Esta antología Zombie 2, Escríbeme donde te encuentres. A ver, yo estoy aquí hojeándolos, pero y hay como una saga, no sé si está bien dicho, eso no será lo que nos detenga. Cuéntame un poquito más. Esos son una maravilla. Ya después de 10 años de estar en el taller, pues bueno, ya éramos un equipo de trabajo muy lindo porque el taller, como lo lleva Endora, es que nos reunimos, cada quien lee, depende del número de participantes de la sesión, de 3 a 5 páginas de lo que escribiste y llevas copias para todos los demás que van a asistir. Entonces, mientras tú lo vas leyendo, los demás lo van editando y te hacen preguntas al final y te dan tus comentarios y tal. Entonces, es una labor de que te da la confianza de leer tus textos en voz alta, que un escritor normalmente no desarrolla eso, y te mueres de la pena y se te lengua la traba cuando estás queriendo leer tus cosas en público. Entonces este taller es muy integral, por eso me encantaba. Total, éramos felices en el taller y llega la pandemia, entonces cada quien a su casa. Ya no nos podíamos reunir. Y uno de los compañeros nos escribió un día: ¿qué creen? Acabo de encontrar una convocatoria de un maratón de escritura en Argentina. Es digital. ¿Cómo ven? ¿Nos apuntamos? Se necesitan equipos de 8 a 12 personas. ¿Quién se apunta? Y entonces, pues entre que sí, que no, que quién sabe, nos apuntamos los necesarios. Y fue un desafío muy grande. Primero, por lo que estábamos viviendo. Segundo, porque no entendíamos la plataforma.
Y tercero, porque no estábamos acostumbrados a leer con la presión de un tiempo determinado, un número de caracteres delimitado y un tema asignado. Entonces, pues en el chat que teníamos entre todos fue decir, no, yo no entiendo esto, ¿cómo le hago? No sé qué escribir, no tengo computadora ahorita, ¿cómo subo el archivo? Etcétera. Entonces nos empezamos a apoyar los unos a los otros y por ahí alguien dijo, eso no será lo que nos detenga, nos tenemos a todos y vamos a salir adelante. Entonces, al terminar ese maratón de escritura, nos coordinamos y elegimos los textos que conforman esa primera antología. Eso no será lo que nos detenga. Antología. Bueno, ¿qué tanto tenemos y tengo que aprender de este espacio, de estos espacios literarios, de estos espacios de lectura, de escritura y también círculos de la palabra? Porque de alguna manera también, como tú decías en un inicio, le ayudan a uno como a rectificar, a escucharse, en pocas palabras, para mí, en lo personal, a sanar. Y hablando de sanar, esta relación entonces que empieza a haber entre la escritura y tus muñecos y tus muñecas, ¿se empieza a entrelazar o siempre ha estado entrelazada, incluso después de que pasas por este tema de separación? Pues de alguna manera son paralelos más que entrelazados, porque es muy curioso, si estoy muy contenta, no puedo escribir. Más bien me dan muchas ganas de hacer juguetes. Wow. Depende del estado. Del estado creativo, anímico, espiritual. Sí. Sí. Exacto, depende de la calidad moral en la que me encuentre, a cuál medio de expresión me acerco. Claro, qué importancia tiene eso. Saber en qué material se expresa totalmente lo que estoy sintiendo. Hay algo que me llamó la atención mucho en el podcast pasado, que fui a tu espacio donde creas estos muñecos, y es que le diste una muñeca a tu mamá, y esta muñeca, tu mamá que es psicóloga, según lo que me contabas, esta muñeca la utiliza para sus espacios terapéuticos. Cuéntame un poco más de esa muñeca. Sí, a mí me gusta mucho, pues como lo mencionaba, prestar mis manos para que otras personas puedan conectar con sus sentimientos y su imaginación. Y esta muñeca en particular es muy linda porque de un lado, bueno, ya tiene años creada, entonces tengo que remarcar un poco la faldita. Ahora se la voy a bordar, yo creo, porque en aquel entonces lo escribí, pero con las lavadas, que mi mamá las echa a la lavadora cada determinado tiempo, se le ha ido borrando un poco las palabras, pero en un lado la falda tenía palabras como de soledad, tristeza, miedo, enojo, decepción, ese tipo de sentimientos, y su carita es con los ojos medio cerrados, con las comisuras de los labios medio para abajo, todos los colores de ese lado de la muñeca, de su vestido, del pelo, todos son colores fríos, azul, así negro, verde, colores fríos. Pero al girarla, digamos, a ponerla de cabeza, para quienes nos escuchan que en medio se lo imaginen, la falda le cubre el torso y aparece otro torso. Digamos que no hay piernas, hay dos torsos. Entendido. Y entonces del otro lado, pues la blusita tiene flores, tiene un peinado también mucho más alegre, pispireto. El otro lado nada más tenía el cabello suelto. Aquí tiene florecitas en el peinado también. Y tiene entonces palabras como autoestima, alegría, sonrisas, éxito. O sea, digamos, la forma en que sales después de la consulta, por decirlo de alguna manera. Ok, y este juego terapéutico nos lleva como a que somos esa muñeca también. Pues sí, un poco. También por eso la lava tanto mi mamá, entre paciente y paciente. Porque claro, la tela que nos cubre, nos viste, nos protege, un juguete de trapo hace exactamente lo mismo. Entonces guarda la esencia de quien lo tiene, de quien lo usa, de quien lo abraza, de quien lo necesita. Por eso es tan importante tener un juguete en casa. Y bueno, para psicólogos también he hecho otro tipo de juguetes. Por ejemplo, con todo digamos, la anatomía humana bien descrita,
que tienen pene, tienen vagina, se puede embarazar, entonces le puedes meter un muñequito en la panza para describir los trimestres de embarazo, o no tienen rostro, porque muchas veces el que el muñeco tenga un rostro definido acota la emoción a tratar. Entonces, para muchos psicólogos les he hecho juguetes sin rostro para que el paciente pueda hablar con libertad lo que trae adentro sin tener la acotación de un rostro con una expresión determinada. Eso para mí también se me hace fantástico. Es súper interesante y también nos habla de las muchas estrategias que buscamos, siento yo, en casa, tanto madres solteras, familias, bueno, me refiero a todo tipo de familias funcionales y las que algunos consideran no funcionales. Estas herramientas para comunicarnos las emociones los unos a los otros me parece súper interesante. Hay una pregunta que yo te hice la vez pasada, Ana Karen, y era: ¿y cómo se llama esta muñeca? ¿Y cómo se llama este muñeco? Y tú me respondías algo que me gustaría que lo compartiéramos con los y las oyentes. En realidad, los juguetes que yo hago esperan a que alguien los adopte en sus vidas y ellos les den su nombre. Yo nada más les digo mija y mijo, no les nombro. Ese le toca a quien lo recibe. Wow, eso hace parte, por favor, de todas las muestras que hay en Retacitos México para que ustedes se acerquen a Instagram y también para conocer mucho más de esta creadora que hace creaciones, valga la redundancia, con conciencia, con pensamiento y siento yo con un toque místico. Hablando de místico, cuéntame si hay algún libro que vaya acompañado de un muñeco. O sea, como, bueno, esta es la protagonista o este es el protagonista de este cuento. Pues bueno, de los escritos que yo he hecho, no los he hecho ni a partir de un juguete, ni he creado un juguete a partir de los cuentos que he escrito. Y también escribí una novela, pero te digo que en mi caso, en mi creación, son caminos paralelos. Okay. Lo que sí he hecho es acompañar escritos de otros autores con juguetes para su presentación, sobre todo para cuentos infantiles. Les he hecho pequeños juguetitos para que den de regalo en la presentación del libro o en la compra del libro, y así sí he hecho ese tipo de acompañamiento literario con un juguete. O en un círculo de fomento a la lectura también hicimos un taller para que cada uno de los integrantes del círculo pudiera hacer su personaje favorito de la lectura que estaban realizando. Entonces eso también es muy lindo. Refuerza un poco la comprensión de lectura y tal, porque para elegir un personaje, pues bueno, tienes que tener ciertos criterios. Qué emocionante poder leer con el personaje ahí al ladito. Entonces me parece genial. Justamente aquí en Banca te cuento, Ana Karen, que hemos hablado mucho sobre los clubes de lectura, tanto para niños, jóvenes, adultos y hasta los 100 años o más, y nos ha parecido muy interesante las diversas herramientas que utilizan las facilitadoras, los facilitadores de estos espacios. Cuéntame un poco más, ¿qué has visto tú al presenciar un juguete, un muñeco, un personaje en estos espacios de lectura? Aparte, ya nos contabas en la respuesta anterior, pero ¿qué has detectado? Que hay un compromiso más, ¿cómo decirlo? ¿Cómo expresarlo? Hay un compromiso más consigo mismo en cuanto a la importancia de la lectura en la vida de uno, porque uno como lector no vuelve a ser el mismo después de terminar un libro. O sea, un libro es como un viaje, es un salir de tu vida cotidiana e irte a meter a otro mundo por un tiempo determinado. Entonces, al terminar ese viaje y crear un personaje, es como cuando sales de tu casa y conoces a alguien que te cayó muy bien y lo sigues frecuentando. Entonces, si tú tienes ese personaje que te encantó de esa historia que viviste a través de las letras, puedes, a través de tu imaginación, seguir conversando con ese personaje toda tu vida si quieres. Entonces es tener tu amigo ahí físicamente, porque yo, por ejemplo, considero a Momo de Michael Ende, no sé si han leído esa novela, se las recomiendo totalmente. Es una historia que a mí me marcó la vida desde pequeña y Momo es mi amiga y ha sido mi confidente desde chiquita. Entonces, pues yo les invito a crear a su Momo, dependiendo de la historia que hayan leído, que les haya gustado y que quieran tener ahí como el referente de nada más volteas y ves el personaje y dices, ah, sí, lo que yo me identifiqué con él o aprendí de este personaje X, Y o Z, es un recordatorio más palpable de lo que viviste a través de esa lectura.
Muchas gracias, Ana Karen. Cuéntale, por favor, a los oyentes cuál es la tarea del día de hoy. Pues ya que hablamos de libros, se me ocurrió otra tarea, pero la primera tarea que yo les quiero dar Cuantas quieras. es que por favor vayan, y bueno, una de dos, o que se hagan su propio juguete, y hay muchos tutoriales en YouTube, o si tienen alguna duda me escriben y yo les cuento cómo hacer un juguete súper fácil, con puros nudos, no necesitan saber coser, no necesitan, y tampoco necesita ser perfecto, porque nosotros no somos perfectos. El punto es que lo quieras, que sepas que eres capaz de crear tu juguete. Entonces yo te invito a que crees un juguete, y si no tienes tiempo, ganas, etcétera, no te preocupes, ve y busca un juguete y adquiérelo, de preferencia de tela, pero si a ti te encantan los trenes, pues bueno, ve y cómprate un tren de juguete, lo que sea. El punto es que tú tengas un juguete en tu casa al que puedas recurrir cuando necesites conectar con tus emociones, con tu imaginación, con tu poder de crear. Esa sería la tarea, que no importa tu edad, que tengas un juguete a la mano en tu casa, para ti. No se lo vas a prestar a tus hijos, si tienes hijos, es tu juguete, tu muñeco. Y si tienes familia, pues bueno, y pueden hacer un juguetito sencillo en casa, en familia, todavía mejor. Esa sería la tarea ideal, que tú te hicieras tu juguete. Gracias por tu tiempo, tu espacio, tu experiencia, por estos pasos tan interesantes que México es muy reconocido a nivel mundial por el tema de los juguetes. Entonces, especialmente de los juguetes de tela, que son tradicionalmente, como tú los realizas, tradicionalmente reconocidos. Entonces, agradezco muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias, yo también les agradezco infinito este espacio. Me encantará saber más de todos ustedes que están escuchando el programa, en mis redes sociales, en Instagram y Facebook, Retacitos México. Pueden conocer más de la trayectoria de los juguetes en Retacitos Juguetes, así todo junto, .blogspot.mx. Ahí está como toda la trayectoria de dónde hemos expuesto, todo. Y bueno, me pueden escribir al correo retacitosmr@gmail. Retacitos marca registrada @gmail. Muchas gracias a ustedes también que nos escuchan del otro lado. Gracias por seguir imaginando, creando, estudiando y dejándose llevar por estos universos que aparecen en esta banca del Parque Radio. Recuerden que en la edición Felipe Riveros Prieto y yo, Jagdi López, que soy una voz banca del Parque Radio. Gracias. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.